Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mucho gusto de saludar en otra emisión en vivo de El Coaching y Tú. Y bueno, tal como se los anunciamos, esta es la segunda parte de un gran programa que hicimos el inolvidable 7 de septiembre, y no porque haya sido mi cumpleaños, sino porque fue un gran programa. Y bueno, nuevamente tengo el placer de saludar a mi querido amigo, co-conductor y colega Paco. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Amigos, ¿cómo les va? Buenas noches. Y desde luego con el gusto de poder tener nuevamente ese seguimiento, a ese compromiso a mi querido Sergio. Muchas gracias, amigo. Sergio, Un placer estar con ustedes. gracias, Paco, amigo. Te agradezco bienvenido. infinito que nos hagas favor. Cuéntame, ¿qué pasó después de ese mes, mi querido Sergio? ¿Cómo han ido las cosas después de esa irrupción maravillosa del festejo que ahí quedó? Pero ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, afortunadamente trabajando en esta área de la percepción, la imagen pública y sobre todo con ese gran compromiso con el público con el que ya habíamos quedado ese día y ya gustosos de tener una lista de la cual pues venían muchos nombres, escogimos algunos porque no podríamos atender a todos, pero correcto. Gustosos de atender ese compromiso. Maravilloso, ya lo daremos a conocer justamente regresando inmediatamente después del primer bloque. Muy Es bien. decir, al iniciar el segundo bloque lo daremos a conocer. De acuerdo. Nos quedamos en esa parte maravillosa, Sergio, de reconocer cuando verdaderamente trabajas desde adentro, se nota hacia afuera. Exactamente. Yo creo que es momento de entender que la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado, los medios de comunicación han cambiado y ya no nos tenemos que quedar solamente con las apariencias, con lo físico y con la imagen, sino recuperar la esencia humana de las personas y trabajar desde adentro para entonces sí, pues poner trabajar ciertos elementos físicos y entonces empoderar verdaderamente a las personas. Si me dejan compartirles Encantado. alguna de las inquietudes que tenían las personas que siguieron esa emisión, fue precisamente la falta de confianza en sí mismos que encontraban y la falta de seguridad. Y yo creo que es momento de darle a la gente esa seguridad propia para poder pues recuperar ese sentido. Déjame hacerte una pausa ahí, Sergio. Efectivamente, Paco, coincido plenamente y creo que tú también. La falta de seguridad que de pronto la gente siente provoca el que no pueda despegar, el que no pueda ejercer su legítimo derecho de esa confianza, de empoderarse en el mejor de los sentidos y enfrentar con mucho valor lo que tenga que enfrentar. Es decir, esa seguridad te da confianza y la confianza te da seguridad. Okay. Ahora, estamos hablando de esto y lo estamos enfocando al tema de imagen. Absolutamente, absolutamente. Pero yo creo que también la gran mayoría de la gente, ¿no? Tal vez tenemos muchas experiencias que es precisamente lo que nos está originando esas creencias y esos temores. Naturalmente. Aquí yo creo que lo importante es que una vez que trabajas con la parte de tu imagen y te empiezas a gustar y te ves al espejo y dices, me veo bien. Te arreglas para ti, obviamente. Tienes que aprender a arreglarte para ti, no para el mundo. Pero cuando te empiezas a gustar literalmente, quiere decir que estás empezando a recuperar tu autoestima y empiezas a reconocerte como alguien con otro esquema de valía. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo, Sergio? Y ahí es donde entonces quiere decir que la labor que se está haciendo, el trabajo se está notando hacia afuera. Creo que es momento de reconocer que todas las personas tienen el derecho de empoderarse a sí mismas. ¿Correcto? Y algunas personas me decían, oye, pero yo quiero trabajar en imagen, pero no soy ni persona pública, no soy político, no salgo en los medios de comunicación. No importa. Todos tienen una imagen, buena o mala, y todos tienen, reitero, el derecho a reempoderarse. Claro. Y a recuperar esa confianza y esa seguridad en sí mismo. A creer lo que están haciendo, independientemente de si sean o no figuras públicas, ¿no? Finalmente son personas y por ser personas tenemos un gran valor. Es que desde ahí me parece que viene el primer gran obstáculo mental. Desde el momento en que no te reconoces con una cierta valía, porque no eres o figura pública o político o deportista o actor o estás en medio. A ver, momento. Los que tenemos la posibilidad de acceder a medios, porque así lo elegimos, somos como cualquier otra persona. Como es la gente que actúa, los deportistas, en fin, la gente de vida pública,
así lo elegimos de alguna manera. Es decir, salimos un poquito del anonimato y nos conocen o no nos conocen, pero eso no significa que nada más los que tenemos la posibilidad de acceder a medios tengamos la obligación de vernos bien. Yo creo que todos los seres humanos, sin excepción, deben trabajar en su amor propio, en su autoestima, en su imagen, absolutamente. Y eso no significa necesariamente que tengas dinero. Exactamente. Porque tenemos que ser muy puntuales. Es decir, el hecho de que seas acaudalado o no, no significa que por no serlo no debes cuidar tu imagen. Y no significa que aquellos que lo son necesariamente la cuidan, que es donde vemos un mayor descuido. Usualmente. Irónica y paradójicamente. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Bien, para entrar en materia, si me lo permiten, recuperamos un fragmento del programa pasado y nos ponemos al corriente. Recordábamos que íbamos a trabajar en la imagen no con lo que vemos, sino a diferencia de como lo entendíamos, vamos a trabajar desde adentro. Y vamos a trabajar en 3 aspectos: el intelectual, el emocional afectivo y el social. Hasta ahí lo teníamos muy claro porque eso nos iba a dar identidad. Una vez que teníamos esa identidad, esa identidad iba a ser el conjunto de características de una persona que la iban a hacer única y que la iban a hacer diferente del resto. Y que esa persona tenía precisamente el derecho de reconocerse a sí mismo y de valorarse. Ahora bien, entramos en materia. La mayor parte de nuestras decisiones las tomamos por la vista. Somos seres visuales. Generalmente. Ahora bien, ¿qué significa eso? Si lo que vemos nos gusta, lo aceptamos. Si no nos gusta, lo rechazamos y eso es natural. Ahí te pongo otra pausa. Es parte de lo que desde la perspectiva de coaches hacemos, evitar las etiquetas. Y los juicios. ¿Ok? Uh-huh. Es decir, como coaches, lo primero que te desprendes o aprendes a generar es esa separación de que lo que ves no es para juzgar. Y mucho menos para etiquetar. Es decir, no emites juicios y no señalas, ni le pones un nombre a alguien, que eso es algo maravilloso, y creo que ese es un gran punto, Sergio. Entonces, totalmente de acuerdo. Y déjame ir un pasito atrás. Hablabas de esa condición intelectual. Exactamente. Ese trabajo intelectual. Eso no significa que necesariamente seas alguien que cursó un doctorado, un postdoctorado, 8 maestrías. No. A ver, la cuestión intelectual y de cultivarte a ti mismo es desde el punto de vista incluso autodidacta. Es correcto. Es decir, entérate qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y hazte interesante para el mundo. Cultívate, lee. Creo que definitivamente es como aquello de que alguna ocasión que decían, oye, ¿por qué no te haces? Es que soy muy pobre. Bueno, perdón, pero la limpieza no está peleada de la pobreza. Correcto. En este caso me parece que es lo mismo. Hoy por hoy los accesos a poder cultivarte intelectualmente hablando, creo que es accesible por donde lo veamos y nos da la posibilidad de crecer en ese sentido. Y si me lo permites, Carlos, vamos más allá. No nada más ser un banco de información y de formación, sino además ser capaces de resolver problemas de nuestro entorno personal, de nuestro entorno social, pero además aportar un granito de arena para hacer de esta sociedad un mejor lugar. Excelente punto, estoy totalmente de acuerdo, porque al final se trata de que tus contribuciones sumen, pero que las hagas desde la plena conciencia de que tu opinión tiene un valor. Entonces es verdaderamente un trabajo integral el que estás realizando por renovar tu imagen. Porque aquí vamos a caer en algo que es muy común. La diferencia entre reputación y prestigio. El prestigio es el que tú, de manera individual, cada uno construimos por nosotros. La reputación es lo que piensa de ti la gente. Las percepciones. Totalmente. Entonces, de pronto tenemos que hacer muy bien la diferencia. Y de las percepciones, curiosamente, no somos responsables. Eso es correcto. Porque no es algo que está bajo Exactamente. Soy responsable de lo que digo, no de lo que la gente entienda. Es correcto. De igual manera, soy responsable de procurar mi imagen. ¿Cómo te parezca? Perdón, ya no puedo hacer más. Y la Con reputación no nace, se hace.
y se hace con el trabajo diario. Y es más fácil construir que reconstruir. Pero entonces también qué importancia es tener ese amor propio y valoración de sí mismo cuando te enfrentas a percepciones de otros individuos. Sí, porque insisto, el prestigio es tu responsabilidad. Claro. La reputación, bueno, pues perdón, no puedes influir, sí puedes, pero en el pensamiento de los demás. Pero digamos, de golpe, de primera vez, de bote pronto, ¿de acuerdo? Entonces debemos ser también muy enfáticos en esa parte. Qué bueno que lo mencionamos, Chucho. Y recuperar esa parte emotiva. No nada más somos seres inertes que andamos interactuando con alguien, no somos personas que generamos dinero para las empresas o servidores públicos que tenemos que servir a las personas. Somos personas con sentimientos y emociones, que también tenemos que tener una interacción social más allá de lo meramente económico que vemos hoy en día, ¿no? Entonces hay que recuperar hay que recuperar esa parte humana de todas las personas. Fíjate qué interesante, porque se trata de sensibilizar. Exacto. Y de volverte alguien que aprendas a estar en contacto con tus emociones. O sea, date chance de sentir. Permítete sentir. Si me lo permiten, incluso hasta en el trabajo dense chance de sentir. Por supuesto. Y entendamos que las empresas no son empresas. Si las empresas fueran compañías, las personas serían más productivas y tendrían mejores utilidades los dueños de las compañías. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es precisamente una mera concepción. Si cambiamos esas concepciones, yo creo que podríamos obtener mejores resultados. Yo también lo creo. Y es justamente lo que hablábamos el programa anterior con Mariela. Saludos a Mariela. Saludos a Mariela, por supuesto. Acerca de la humanización de las organizaciones. El sensibilizarse, el dejar de ser recursos humanos para ser capital humano. Exactamente. Y empezar a dar un enfoque de hacerte verdaderamente mi colaborador y empoderarte desde tu propia posición, capacitándote, formándote, dándote los elementos, pero no para que te vayas, sino para que te quedes. Porque creo que al final es eso. Cuando una compañía, una empresa decide invertirle a sus empleados, es para que se queden, no para que se vayan. Hay un principio de la economía que dice hay que atraer, formar y retener. Naturalmente. Porque entonces, en ese sentido, y teniendo esos tres elementos, vamos a tener éxito todos. Claro. Es la suma que multiplica. Exactamente. Adelante, muchacho. Adelante. Entonces, otra gran parte de nuestras decisiones las tomamos basadas en emociones. Y perdón que sea muy enfático en esta parte emotivo es de los sentimientos y las emociones, porque las hemos perdido. Y parece que lo que vemos es la verdad. Y reitero, no, hay más allá de lo que vemos, y es en lo que debemos trabajar y en lo que quiero que pongamos mucha atención. Entonces, hazme un favor, como es un tema que evidentemente requiere de esa continuidad, y estamos a punto de ir al primer corte, vamos a quedarnos con eso. De regreso esa parte de las emociones, que me parece que es la parte medular. De toda la imagen, creo que esa es la parte medular, es la esencia misma. Porque las emociones finalmente es lo que nos rigen. Claro. Somos seres emocionales. Entonces, creo que vale la pena que le demos el espacio para poder notar cómo debe ser. ¿Te parece bien, Sergio? Excelente, estoy de acuerdo. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte. Para variar, el tiempo se va volando y esto nos da un gusto enorme porque quiere decir que la charla está sabrosa, está rica. Entonces vamos a nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida. Esto es el Coaching Tú, completamente en vivo. Regresamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, tal como se los ofrecimos, el día 7 de septiembre lanzamos una convocatoria en la que estamos invitando a las personas interesadas en recibir la asesoría completamente gratuita de nuestra parte y de un trabajo integral, con el trabajo que hace Sergio, con el trabajo que hace Paco y con el trabajo que hace su servidor. Gracias a todos por la respuesta que nos hicieron el favor de mandarnos. Las hemos estudiado, las hemos analizado y en este momento estamos en condiciones de poder darle los nombres de las personas que consideramos son las más idóneas. Y no es que las otras no lo sean, pero claramente estas personas por ciertas características que empatan propiamente con lo que queremos hacer es que las hemos elegido. Paco, tenías el nombre de la primera persona. Y quiero hacer énfasis en eso que estás comentando, Carlos, porque yo creo que sí es importante hacer la mención de que precisamente las personas que fueron elegidas es porque entraron a un proceso de selección, ¿no? Y fueron varios los factores que analizamos y llegamos a esta conclusión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las personas seleccionadas, las primeras 2 personas seleccionadas para este programa que vamos a hacer de manera conjunta, es Edith Hernández y Misael Vázquez. Perfectamente. Edith Hernández y Misael Vázquez. Perfecto. Sergio, tú tenías a una persona más. Exactamente, la tercera persona es Anel Isidro, que se comunicó conmigo al día siguiente de la emisión. Y pues está con toda la disposición precisamente de construir desde adentro. Qué maravilla. Y las otras 2 personas son Silvia Lira y Víctor Duroc. Y mañana a estas 5 personas nos vamos a poner directamente en contacto con ustedes para que tengamos una reunión y podamos encontrarnos en los próximos días y empezar a establecer ya la agenda con la que vamos a trabajar con ellos. Claro.
Mil gracias por su respuesta, de verdad les apreciamos, les agradecemos y créanme que vamos a dar lo mejor de nosotros para que ustedes puedan recibir exactamente lo mismo que es lo mejor. Gracias a los 5, felicidades y mañana mismo habremos de estar en contacto con ustedes. ¿Sale? Listo. Gracias Paco, Excelente. gracias Sergio. Gracias. Continuamos gracias, con el amigos. programa. Bueno, nos quedamos con la parte de las emociones, Sergio. Exactamente. Reconocernos como seres emocionales de pronto genera conflictos. Claro. Reconocernos como seres emocionales lo evitamos por evitar el que, ¡ay, qué sensible eres! Nos dejamos de reconocer como seres emocionales por evitar el bullying de, ¡ay, marijita, qué nena Sí. eres! ¡Ay, basta! Todos los seres humanos tenemos derecho a estar en contacto con nuestras emociones. Sí. Y cuando eres capaz de lograrlo, es para aplaudirte, no para criticarte. Sí, y yo creo que aquí hay un gran camino que recorrer, ¿no? Porque efectivamente eso que estás hablando acerca del control de las emociones tiene que ver en cómo somos hoy día, que al final es un cúmulo de muchísimas experiencias, incluso de formaciones en casa, con amigos, en escuela, o la frase de que, ey, los hombres no lloran. Por ejemplo, ¿no? Es que es un problema casi antropológico aquí en México, ¿no? Desde pequeños a los hombres se les priva de expresar sus sentimientos y las mujeres sí tienen un poco más de libertad, pero al crecer también se les priva, ¿no? Totalmente. Déjame quitar el casi, Sergio. Es completa y absolutamente antropológico, porque somos un país de machos Exactamente. que vivimos en un matriarcado. Esa es la gran Sí, paradoja de la cultura latina en general. exacto. Eso no significa que el hecho de que hayamos crecido de esa manera signifique que nuestro futuro tenga que ser igual, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un tema importante, el tema que estás comentando, Sergio, por el tema del control de las emociones, porque finalmente estamos en un punto donde cada uno de nosotros podemos decidir qué es lo que queremos de ahora en adelante. Y eso significaría incluso irse al tema de los orígenes de las emociones, atacarlos, salir adelante, y es un proceso que definitivamente requerimos apoyo. Y vale la seguimiento. pena, y vale la Claro. pena. Finalmente nosotros los coaches somos contenedores emocionales, Es correcto. porque queremos que el coachee de rienda suelta su parte emocional. Necesitamos que nuestros coaches estén en contacto con sus emociones, que se permitan sentir. Si no sienten lo que están viviendo, no viven lo que están sintiendo. Exactamente. La imagen y la percepción es consecuencia. Y la primera responsabilidad que tiene cada persona es romper con ese miedo al paradigma de no expresar y no vivir sobre todo sus sentimientos y sus emociones. De no permitirse. Exactamente. Es que eso es algo que es, no sé, se me hace, vaya, estar hablando de ello, pareciera que pudiera sonar como si estamos hablando de una utopía, como si no existiera. Y lamentablemente es una condición tan frecuente, tan constante y cada vez en más personas que verdaderamente nos sorprende. Y lo que comentamos durante el corte, el problema es que cada vez encontramos más gente emocionalmente discapacitada. Hay una discapacidad emocional y eso es muy delicado. En las últimas semanas, con muchas personas con las que he estado hablando, me decían, es que ¿qué le está pasando a la sociedad que tiene muchos problemas económicos, sociales, de todo tipo? Pero yo creo que es precisamente la falta de compromiso de las personas consigo mismo a empoderarse, a recuperar su valor y a romper, reitero, ese miedo para poder interactuar con las demás personas. Si trabajáramos de manera individual, cada uno asumiendo nuestra responsabilidad, creo que podemos hacer un cambio muy, muy importante. Sí, ahora también el tema de analizar si realmente la gente o no quiere o no sabe, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas no están totalmente a gusto con la situación que están viviendo, de no poder expresar las emociones, pero como así ha crecido, así ha vivido, parecería que es natural para esas personas, yo sí ¿no? estoy seguro y aquí que es el tema de acercar la información. Yo sí estoy seguro que también es parte del miedo de no poder romper con eso. Es que ese es el punto. Totalmente de acuerdo, Paco, y déjame ponerle un punto adicional. Dijiste, no sabe, no quiere, yo añadiría, o no puede. Bueno, de poder
que cada uno de nosotros Claro, tenemos, pero fíjate hasta dónde, como lo posibilidad acaba de decir hacer Sergio, cualquier cosa. el hecho de crecer bajo ciertos parámetros y ciertos marcos te impiden, Los paradigmas. por supuesto, y eso te hace no poder. Ok. El ejemplo que dabas es maravilloso. Los hombres no lloran. Entonces quiere decir que tienes ya un impedimento. Entonces estamos hablando de ese poder. Porque nos han tasado y enseñado que lo correcto, y lo puntualizo, lo subrayo y lo entrecomillo. Como machos. Correcto. Estamos de acuerdo. Desde ahí viene esa cuestión equivocada de los mensajes que nos lanzan. Ahora, no podemos culpar a nadie absolutamente de la educación que nos hayan dado, porque, pues, para empezar, nosotros como hijos no traemos manual, ni instructivo, y tampoco hay una guía elemental para los padres. Es a lo que me refiero, ¿no? Que hacer lo que crees que es correcto a tu alrededor. Replica ciertos modelos. Claro. Cuando te das cuenta que no son perfectamente compatibles contigo, bueno, los modificas sobre la marcha. Así es. Pero hay otros que no solo los modifican, los empeoran. Sí, entonces qué importante, ¿no? Porque esta información que estamos compartiendo con el público, es posible que sea la primera vez para algunos que tengan contacto con este tipo de datos. Correcto. Es que además, Entonces, qué difícil es hablar de uno, y reitero, qué difícil es hablar de las emociones y los sentimientos, ¿no? Incluso en el ámbito académico. Si nos podemos a revisar la historia, el hombre empezó a estudiar las cosas que estaban fuera de sí. El universo, el cosmos, la naturaleza, todo. Y empezarse a estudiar a sí mismo hasta hace 100 años. Correcto. Entonces, esa es una señal inequívoca de que el hombre tiene miedo a estudiarse a sí mismo. Y de que todos nosotros como personas es complicado empezar desde adentro. Es una puntualización muy severa la que acabas de hacer, mi querido Sergio, pero profundamente real. Siempre ha existido ese miedo. Y el miedo, en cualquier circunstancia, te paraliza. Totalmente de acuerdo. Y al momento de que ese miedo hace presa de ti, necesariamente te distorsiona. Pero yo creo que el miedo no es malo, ¿eh? Yo creo que el miedo no es malo. Incluso yo creo que el miedo nos ayuda a sobrevivir. O a entonces, el tema no es tanto el miedo, sino de qué manera tú manejas el miedo. Es que es y eso. evitas que el miedo te maneje a ti. Cuando hablamos de que ese miedo paraliza es cuando lo llevas al punto paralizante. Por lo tanto, yo creo que el miedo por sí mismo... El miedo es una cuestión absolutamente natural, Claro. de instinto de conservación. Así es. Y es más, a reserva de que me corrijan si estoy equivocado, pero radica en el cerebro primitivo de nosotros humanos. Porque Entonces, es nuestro primer instinto de conservación. claro, entonces lo importante es qué hacemos con ese miedo. Es cómo lo manejas. lo podemos utilizar ¿Cómo a lo nuestro enfrentas? favor. Correcto. ¿Cómo lo enfrentas? Lo Exactamente. atraviesas. Recordamos el programa del 7 de septiembre. Hacíamos una paradoja de un potro, ¿no? Los Ujú. sentimientos, ese miedo va a ser nuestro potro. Hay que subirnos en él, subir a la cima y dejar que el potro se vaya. Porque si nos quedamos en él, no sabemos en qué momento nos puede llevar al despeñadero, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Mira, es más, tener miedo es hasta sano. Tener miedo es válido. Es que es natural. Me Naturalmente. parece que es natural. Se trata de vencerlo, de que no te De domine. enfrentarlo. Evidentemente. Y yo creo que esa sería la primera batalla que tendremos que hacer todos. Claro. Y a partir de ahí tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos y nuestras emociones. Si pudiéramos armar un plan de trabajo emocional, Maravilloso. literal, Mm, sería justamente eso, trabajar con tus miedos. así es. Porque además, y perdón, no hay película más horrorizante que la que te haces en la cabeza tú mismo. Sí. Y a lo mejor puntualizar el tema de esta película, ¿no? Cuando es el programa para identificar tus miedos y enfrentarlos, no hay actividad más dolorosa. Y déjame decirte que no solo eso, Paco. Casualmente, además del dolor que provoca, mucha gente no sabe a qué le tiene miedo. Así es. Entonces, vamos más allá todavía. Tenemos que identificar los miedos. Saber a qué le tienes miedo. Que entendamos por miedo la cuestión natural, no las fobias ni las parafilias, no. Los miedos. ¿Quieres ser persona exitosa? Descubre a qué le tienes miedo. Correcto. Y enfréntalo. Correcto. Y ese es un trabajo muy arduo, muy difícil, pero sobre todo que depende de finalmente una sola cosa, tu propia voluntad. Decisión. Paco, además acabas de tocar una palabra, un concepto
fundamental, yo creo, en la vida de todos, el éxito. Y el éxito en el ámbito de la imagen pública depende mucho de si tienes para pagar el precio del éxito, y no hablemos de la cuestión económica, ¿no? Hablemos de estas características intelectuales, emocionales y sociales. Si tenemos el precio para pagar el éxito, pero sobre todo, si estamos dispuestos a pagar el precio o no. En esta vida se paga todo. En esta vida se paga todo. La gran mayoría de las personas están dispuestas a pagar el precio de la frustración cuando no consiguen lo que quieren tener. ¿Estás de acuerdo? Tienes una meta, no la consigues, ahí vas a pagar el precio de la frustración porque no lo conseguiste. ¿Y por qué no lo conseguiste? Pues porque a lo mejor te faltó valor para hacer algo más. Pero entonces tienes otro precio que pagar, el precio de la disciplina, el precio de enfrentarlo, el precio de comenzar a hacer lo que sabes realmente debes hacer. Y ese es el precio que se tiene que pagar. Definitivamente, cuando estás dispuesto a pagar el precio por lograr lo que tú quieres, parecería que es un precio alto. Pero definitivamente al alcanzar las metas, los logros, bien vale la pena. Serán 10, 20, 30 o 50,000 veces más del precio que pagas. Y no nada más decirlo tan fácilmente, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, sí, pero entonces estar dispuesto a hacer lo que sea lleva una metodología y una disciplina. Así es. Y cuando la disciplina se hace con rigor, con valor y con esta metodología, como dicen los japoneses, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Definitivamente, ¿no? Y como seres humanos estamos dados a encontrar una zona cómoda, la zona de confort. Por eso la importancia de tener una persona cerca de nosotros que nos dé seguimiento, que nos motive, que nos esté ayudando a precisamente enfocarnos en saber hacia dónde tenemos que dirigir los pasos. Porque si no, como es mi percepción, posiblemente la percepción que yo tenga no necesariamente sea la correcta. Pero cuando tengo apoyo de alguien más, ¡wow! Lo estoy escuchando con toda la atención y me encanta escucharlos porque se arma el debate rico, que enriquece, ese que fortalece. Y estaba imaginando lo que ustedes dicen con respecto a los precios que hay que pagar. Que siempre hemos dicho que cuando inicias un viaje tienes que saber dónde termina. Esos precios, lo digo en el sentido más figurado, son como los peajes que hay que ir pagando. Si vas a México, Acapulco, por carretera hay casetes que pagar. Te vas a desprender de algo. Sí, claro. En la vida es exactamente lo mismo. Cuando inicias un viaje, sabes primero dónde debe terminar y que hay peajes que pagar. Ahora, hay gente que dice, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. De pronto, la congruencia y la conexión entre boca y cerebro no es precisamente la apropiada. Porque si estás dispuesto a hacer lo que sea, te pregunto, te vas a levantar todos los días a las 6 de la mañana para empezar a ejercer un nuevo esquema que va a empezar desde que te levantes y hagas ejercicio 10 minutos. ¿Para qué? Para oxigenarte, para reconstruirte, para estirarte y para que se te quite la pereza. Porque no estamos entonces, a ver, no estás dispuesto entonces a hacer lo que sea. Hay quien diría lo razonable, y eso es irracional. Claro. Si empiezas temprano, tienes más posibilidades de alcanzar el éxito. El éxito es mañanero, es madrugador. Es más, el éxito no descansa. Y no sabes en qué momento lo puedes alcanzar. Y el éxito muchas veces es doloroso. Ahí sí deja la transición. Es correcto. El camino al éxito puede resultar doloroso. Puede, sí puede. El éxito no es doloroso. Y el camino. Exactamente. La transición, el camino, pudiera incluso llegar a ser. Podría ser, es parte del precio. Pudiera llegar a ser. Pero todo esto encierra la parte emocional. Todo esto encierra la parte, porque incluso tus creencias son emociones. Claro. Crees que no debes sentir. Es correcto. O te dicen qué es lo que debes sentir. Entonces empiezan a dirigirte ya no solo por fuera, sino también por dentro. Así es. Exacto. Entonces resulta que te vuelves casi un autómata. Y hacer una puntualización con el tema del éxito. Sí. Porque el éxito es, pues, eso que tú le llamas éxito, ¿no? Que cada uno puede tener una percepción totalmente diferente. Por supuesto. De lo que es éxito. ¿Y qué es éxito? Eso que quieres tener cerca de ti. Por el cual estás luchando para conseguirlo. La forma más simple de definir el éxito, y perdón, como lo interpreto, es tener por lo que has luchado y mereces tener. Disfrutar. Por supuesto. Disfrutar algo. Una Y esa es la forma más vida, fácil del algo. éxito. Exacto. El que puedas
compartir, disfrutar lo que siempre has anhelado tener. Anhelar tener Pero, ojo, material no es malo. Sin dañarte a ti mismo y sin dañar a los que Sí, tienes La- al lado. sí. Es que hay una regla fundamental. Pero sí vale la pena puntualizar. Hay una regla fundamental que es sin daños a terceros. Y Por sin daños, supuesto. Y sobre todo, A ti. sí. Pero es que a lo que voy es esto. Si tu esquema se fundamenta en sin daños a terceros, tu control de daños internos debe estar sano y permanentemente vigilado para que hagas un verdadero control de daño. ¿Por qué? Porque hay cosas que te van a doler. Es por eso que hemos hablado mucho acerca de los valores. Por ¿no? supuesto. Y cuando haces actividades orientadas con tus valores, elevas la probabilidad de que no hagas daños a terceros. Es que ese es el punto. Volvemos a caer a lo que siempre hemos llegado, a la parte de ser congruente. Pensar, sentir y actuar en consecuencia. Exactamente. Vamos a hacer el segundo corte, por favor, Sergio. Regresando, vamos a tocar la parte medular de esto. ¿Qué es? Por favor. Regálanos la posibilidad de empezar a descubrir, a redescubrir. A empoderarnos Exactamente. con la imagen pública y a recuperar esa seguridad y esa confianza en cada uno de nosotros. Esa va a ser la parte esencial, porque creo que todo lo que estamos haciendo es para llegar justamente a eso. Sí, porque parecería de repente que estamos filosofando mucho, pero es parte del camino que lo que decíamos hace rato. La imagen es consecuencia. Pero qué rico poder filosofar sobre algo que te va a quedar un bien y te va a aportar algo tan tangible como es el que te veas y digas, me gusta. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Amigos, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Esto es el Coaching y tú completamente en vivo, no tardamos. El programa está genial. Felicidades a las personas elegidas. Mañana estamos en contacto con ustedes. Vamos a un corte, regresamos, no tardamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre En Body Factory Texcoco. a las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Bueno, debo de confesarles que ha sido extraordinaria la respuesta que las personas elegidas nos han dado. Ustedes saben que estamos completamente en vivo y estamos en tiempo real recibiendo los mensajes. Nada tienen que agradecer, por el contrario, agradecidos estamos los Nosotros, tres claro, por la confianza en lo que estamos haciendo. Y bueno, créanme que lo damos desde el fondo del corazón, con toda la intención de que sirva, de que sea productivo y lo que es mejor, que les logren recuperar lo que ellos quieran. Lo que ellos eligen. No le vamos a poner nombres, no le vamos a poner absolutamente nada de limitantes. Que recuperen, porque todos lo tienen. No es que no lo tengan, por eso puntualizo, recuperen. No es obtengan, es recuperen algo que por alguna razón tienen Así es. guardado, almacenado, y que me parece es necesario que salga. Exacto, porque aquí ya tenemos correos de agradecimiento y haciendo mención a lo que estás diciendo, Carlos. Efectivamente, los agradecidos somos nosotros. Claro. Por esta distinción y por esta confianza también que tienen sobre la actividad que estamos realizando. Ciertamente la Gracias a confianza ustedes. yo creo que es algo que, además de agradecerse, se corresponde. Yo creo que el privilegio es de nosotros porque nos dan la oportunidad de dar ese servicio y de ayudarlos y llevarlos de la mano a que recuperen esa confianza, ¿no? Así es. Es correcto, y creo que la satisfacción más grande que podemos recibir es ver esas 5 personas en el camino correcto de su absoluta y total renovación. Así es. Y de una vez les anticipo, esas 5 personas nos harán favor de acompañarnos en el programa y nos darán testimonio de cómo resultó su proceso. O sea, los vamos a ir armando. No sé si vamos a hacer un programa las 5 personas y nosotros 3. No sé, ya iremos armando la logística conforme se vaya dando. Pero sí queremos compartir el testimonio porque finalmente es una historia de éxito de ellos, no de nosotros. No del programa. Es una historia de éxito de cada una de las personas que han confiado en nosotros. Y justamente ahora durante el corte les vamos a preparar una sorpresa, hablando de percepciones, hablando de juicios y hablando de etiquetas. Se cocinó. Les va a gustar. Exacto. Estén muy pendientes, por favor, porque seguramente será a mediados de diciembre cuando lo hagamos. Y lo único que les puedo anticipar es que va a ser un programa como todo lo que hacemos en el Coaching Into, completamente diferente. ¿Cómo? Ya se enterarán. Pero se enterarán hasta el momento que lo vean. Así es. Además, va a ser un programa que va a dar mucho de qué hablar y sobre todo mucho de qué analizar. Eso es correcto, porque al final lo que vamos a darles es justamente una muestra de nuestra propia congruencia con respecto a todo lo que hemos estado hablando. Es correcto. Entonces, creo que va a ser fundamental el que nos hagan favor de acompañarnos mediados de diciembre, estimo yo que lo podremos hacer, Sergio. Exactamente. De acuerdo a cómo las agendas nos permitan irlo empatando, pero va a ser un gran experimento. Por eso no se pierdan las emisiones, porque alguna de ellas. Exacto. Alguna de ellas, correcto. Sobre todo las de diciembre, porque lo vamos a preparar muy bien. Porque el hecho de que sea un experimento no quiere decir que no lo hagamos responsablemente. Así es. Lo vamos a hacer con toda la responsabilidad, con todo el amor y con todo el profundo interés de impactar en cualquiera de los sentidos. Lo queremos impactar. Y lo vamos a hacer. Muy bien. Lo vamos a hacer porque justamente esto lo quiero dar de previo a lo que tienes que compartir, mi querido Sergio. Exactamente. Bien, vamos aterrizando porque el tiempo en televisión es... Es cruel, Sí. es
alguien con quien no puedes lidiar. Y yo creo que en este programa es el único que es capaz de censurar. Fíjate que sí, caray, porque por más mesura que le pidamos, nos quedan unos cuantos minutos, así que Es el único que nos completemos. Bien, debemos pensar muy bien en los estímulos que estamos generando todas las personas desde el interior, porque eso finalmente va a ser lo que va a percibir la gente. Perdón, tenemos exactamente 4 minutos Muy bien. para poder aterrizar. Entonces vamos concluyendo. Exactamente. Y bueno, esos estímulos tienen que ser, tenemos que tener esa capacidad de percepción para saber qué es lo que están sintiendo los demás a partir de nosotros y cómo nos están viendo. Yo insisto, hay que cuidar mucho lo que la gente ve de nosotros, pero sobre todo lo que nosotros hacemos sentir a las personas con nuestras palabras y sobre todo con nuestros hechos, ¿no? La lengua no tiene huesos, pero los rompe. Exactamente. Exactamente. Y eso nos va a llevar a tener un equilibrio en lo personal, en lo social y en lo profesional. Correcto. Y si me dejan comentar esto que voy a decir, creo que esa es parte de la congruencia de las personas. Que una persona sea capaz de reconocerse a sí misma, de controlar sus emociones, y obviamente eso es lo que va a externar. Hay veces que decimos, es que con esta persona tengo mucha química, me entiendo muy bien. No, no es química. Lo que pasa es que es una persona congruente, que es congruente con lo que dice y con lo que hace. Es una persona íntegra y que se reconoce a sí misma con una persona que siente, y eso es lo que vemos. Qué interesante lo que acabas de decir, Sergio. Hace todo el sentido de lo que hemos estado hablando. Hace todo el sentido. Es correcto. Y por el contrario, hay personas que decimos, es que me siento incómodo, no sé de qué hablar. Pues si no sabes de qué hablar, porque esa persona precisamente está proyectando algo que no es. Y se está poniendo cosas de manera física que no le corresponden, que no son congruentes con ella, ni con lo que ve, ni con lo que siente, ni con lo que piensa. Fíjate qué poderoso lo que estás diciendo, Sergio, porque cuando la gente lo logra entender, es justamente tan poderoso que te reempodera cuando lo logras aplicar. O a lo mejor hasta inconscientemente, ¿no? Yo que estoy haciendo, que a lo mejor yo no estoy Exactamente. actuando de manera congruente. Es Es que- por eso que no genera esa comunicación. Es que desde ahí, Paco, justamente es el contacto con esa parte emocional, en que debes de darte cuenta que estás haciendo de la manera más consciente. Porque tu empoderamiento finalmente va a ser consciente. O sea, no vamos a trabajar con el inconsciente de las personas, vamos a trabajar con su forma más consciente. Y fíjate el sentido de la palabra consciente. O sea, nos van a consentir y se van a consentir a sí mismos, se van a permitir estar en su estado más consciente. Claro. Con S y con C. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Para que sea... Exactamente. Qué maravilloso es el español que nos permite ser tan claros. Y aquí estamos hablando justamente de ese consentimiento en todas sus formas. Así es. Consentir con S y con C. Exactamente. Y para concluir, vamos a tener una mejor proyección de la persona sin necesariamente ponerle cosas que no van con esa persona. Es decir, ya que trabajamos desde el interior, vamos a trabajar, reitero, con lo que percibimos y no curiosamente como lo piensan algunas personas. Ay, vamos a cambiarle el peinado, vamos a cambiarle la ropa, vamos a cambiarle ciertas cosas. No, nada que ver con eso. Reitero, es desde adentro. Esos cambios tú los vas a generar Exactamente. dependiendo tus propias Y van a necesidades. ser elementos, herramientas que pueden ir o no. Complementarios, opcionales. Y cuando digo consentir con C es en el C del ser, no de la letra C. Sí, la que quede claro. Entonces, a ver, consentir es ser. Mira, Silvia Lira está contestando. Silvia, mañana estamos en contacto. Muchas gracias. Y les agradecemos precisamente a todas esas personas la confianza que han tenido en nosotros, porque a partir de ahí creo que ya hay una estrecha relación que nos va a ayudar a obtener mejores resultados, ¿no? Claramente. Paco, un apunte final, por favor. El tema importante de la inteligencia emocional. Yo creo que si bien es cierto, gran parte de las decisiones que tenemos como personas están basadas precisamente en la emoción, ¿ok? El tema de tener un control sobre las emociones podría llevarnos a un estado de conciencia, de comenzar a tener diferentes resultados a nuestro alrededor, incluyendo la imagen, el posicionamiento y la manera como nos comunicamos con otros individuos. Extraordinario apunte. Sergio, además de agradecerte, bueno, pues nos vemos pronto porque Claro que tenemos sí, claro que sí. ya Mucho trabajo en puerta por esto.
y gustosamente lo vamos a hacer. Claro que sí. Un apunte final, mi querido Sergio, tenemos muy poquito tiempo. Yo les quiero decir a todas las personas que no importa la edad, la condición económica, sociocultural, todos, reitero, tienen el derecho a reempoderarse, a recuperar esa seguridad y sobre todo la confianza en sí mismos. Entonces, los invito precisamente a que desde adentro se analicen a sí mismos y se acerquen con nosotros para poder ayudarlos. Muy gracias, Sergio. Maravilloso. Y yo lo único que quiero dejar como colofón es, no importa a qué te dediques, si trabajas en ti, a lo que te dedicas hoy, probablemente no es lo que quieres y encuentres una nueva opción. Simplemente date la oportunidad de trabajar en ti, de reenamorarte, de reconquistarte, de reempoderarte y hacer que las cosas sucedan como tú quieres que sucedan. Es correcto. Amigos, muchísimas gracias. Es un gran gusto de verdad poder hacer programas tan ricos, tan llenos y sobre todo de recibir la calidez de la respuesta de ustedes. De verdad, les agradecemos como no se imaginan. Nos vemos el próximo lunes en otra gran emisión del Coaching y Tú. Por hoy, creo que nos vamos los tres muy satisfechos, sobre todo por esa gran respuesta. Sí. Y créanme que las sorpresas que estamos preparando van a valer la pena. Gracias a todo mi maravilloso equipo de producción, a la cabina, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, 3 de la tarde, completamente en vivo en otra emisión de El Coaching y Tú. Hasta pronto, buena semana, que lo disfruten. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.